Hola, mi nombre es Duplessis Álvarez. Y mi nombre es Joseph Montaz y el día de hoy vamos a estar hablando sobre 23 cosas que escuchamos en la iglesia pero no son bíblicas. Muy a menudo escuchamos a las personas decir en la calle, la Biblia dice, pero realmente la Biblia dice aquello que ellos están diciendo, y de igual manera hemos escuchado de muchos de nuestros predicadores decir, la Biblia dice, lo cual se han convertido en dichos populares que hoy en día están de boca de muchas personas en nuestras iglesias, pero que realmente la Biblia no los dice. Y es exactamente por esto que hoy nosotros traemos 23 recopilaciones de dichos populares que se dicen en las iglesias, pero no son bíblicos. Y vamos a comenzar con el número 1. Una de las cosas que escuchamos en las iglesias y es que dicen que Jesús era rubio, donde nos dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 53, verso 2. En la Biblia no hay ninguna referencia que nos sugiera que Jesús era rubio. Al ser judío, lo más probable es que su cabello sea negro. Esta descripción profética del Mesías está muy lejos del hombre rubio y hermoso y perfecto de ojos azules. Pintan por ahí diciendo que es Jesús. Los dones del Espíritu son irrevocables. Esto es uno de los dichos populares que nosotros escuchamos a diario. Pero imagínese usted que me está escuchando en esta hora. Una persona no convertida que en un pasado fue cristiano y que ahora los dones del Espíritu se le quedaron, simplemente anda haciendo sanidades, anda haciendo milagros, por ahí un montón de cosas. ¿Usted cree que el Espíritu Santo realmente puede morar en un vaso que es totalmente inmundo? No, hermanos, y esto nosotros lo hacemos porque tendemos a sacar versículos fuera de contexto. Entonces es por esto que nosotros sacamos Romanos capítulo 11, verso 29 y lo aislamos como un solo versículo para decir que los dones son irrevocables. Pero, ¿a qué se está refiriendo esto verdaderamente? Se está refiriendo a que el don del llamamiento de Israel es irrevocable. Y es por esto que nosotros leemos en la Biblia, acompañándolo de los demás versículos. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Por cada alma ganada tendremos una piedrecita o estrella en nuestra corona. Una de las cosas que las personas hablan cada día y dicen que recibiremos una corona incorruptible de gloria, pero en ningún lugar de la Biblia se menciona que tendremos una estrella por cada alma que ganemos. Pero la palabra del Señor nos dice en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Este sí que es popular también. Las personas dicen que los magos del oriente eran 3 y que eran reyes. Y esto es una creencia que la hemos visto en toda la iglesia a través de tantos años, cuando la Biblia nos dice realmente en Mateo capítulo 2, verso 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Esa es la única descripción que nos da la Biblia de aquel episodio. Es la única explicación que nos da, pero la Biblia en ningún momento nos dice que eran 3 y que eran reyes. Pero aquí tenemos el punto número 5. Y es que dicen que Esther y Mardoqueo eran tío y sobrino, donde en realidad eran primos. Si leemos la palabra del Señor en Esther capítulo 2, verso 7, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Este punto está muy claro. Este dicho sí que es famoso. Dicen que Noé envió un cuervo después del diluvio y este no regresó. ¿Pero qué nos dice la Biblia realmente? La Biblia dice en Génesis capítulo 8, verso 12, y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Conclusión, no fue un cuervo que le envió, fue una paloma. Pero aquí tenemos el punto número 7. Es la mera realidad. Es verdad lo que dicen las personas, pero no está en la Biblia. Aquí el punto número 7 nos dice: un alma vale más que 7 mundos como este. No está en la Biblia, pero es verdad. Pero no existe un texto bíblico que lo diga. Punto número 8. Oye este punto, Duplessis. Pues la persona dice que Jesús le dijo a Marta que quite la piedra. Si nosotros nos vamos a la lógica, la piedra que se usaba para tapar un sepulcro en aquel tiempo era bastante grande. Y una mujer tan débil como Marta
Marta no la podía quitar, ni siquiera un solo hombre. Ahora, ¿qué la Biblia sí nos dice a nosotros? Dijo Jesús, quitar la piedra, punto y seguido. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo tal y tal cosa. Eso quiere decir que Jesús ni siquiera le estaba diciendo a una mujer tan frágil como Marta que quitara la piedra, sino que él le está diciendo a todos los que están allí, quitar la piedra. Y luego el punto y seguido continúa con Marta. En ningún momento Jesús le está diciendo a Marta que quite la piedra, en ningún momento. Es muy cierto. Pero también tenemos el punto número 9. Mire qué dice este punto número 9. Deja que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero que no hagan nido. Pero esa es una frase de Martín Lutero. De Martín Lutero, y eso no lo dice la Biblia. No. Oh, que Dios llamó a Samuel 3 veces. Hermanos, no fueron 3 veces, fueron 4. Y eso lo encontramos en la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 3, los versículos del 4 al 10. Fueron 4, no 3. Un templo llamado La Hermosa. Escuchamos a algunas personas de algunas iglesias que dicen que era el templo que se llamaba así, pero era realmente la puerta de aquel templo. Aquí podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 10, dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y la Biblia dice que Jesús fue a preparar moradas para nosotros. La Biblia lo dice. Que no, la Biblia no dice eso, hermanos. La Biblia dice en Juan capítulo 14, verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea que ya hay moradas, ¿verdad? Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Las moradas existen desde antes de la fundación del mundo. Jesús fue a preparar lugar para usted y para mí. Pero también dice, Dios bendice al dador alegre. Este es el punto número 13. Algunas personas nos dicen que no lo bendice, sino dice que lo ama. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 9, verso 7, nos dice lo siguiente: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto nos dicen en este libro. Que Adán y Eva se comieron una manzana. Duplexi, ¿fue una manzana, una pera, una piña, una sandía? ¿Qué fue lo que se comieron? Bueno, en realidad la Biblia no especifica qué tipo de fruto fue. Entonces nosotros llegamos al punto de que si la Biblia no nos dice cuál era el fruto que ellos se comieron, no podemos decir que fue la manzana ni el peo. Es cierto, no podemos decir eso. Hermanos, no fue la manzana, fue un fruto. Es importante, como escuchamos las personas decir estas palabras: Elías subió al cielo en un carro de fuego, cuando en realidad no fue un carro de fuego, porque si estudiamos la palabra del Señor, dice, fue en un torbellino, subió en un torbellino. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11, nos dice, aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Somos trapo de inmundicia. Eso es un dicho muy famoso también. Y realmente nosotros, si nos vamos a la depravación total y de lo que es el hombre, realmente nosotros en Jesucristo somos nada. Pero hay que tomar en consideración que la Biblia lo que nos dice es en Isaías capítulo 64, verso 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea, lo que Isaías nos está diciendo aquí es que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, no nosotros. También escuchamos algo muy importante, y lo escuchamos día a día. Escuchamos a la persona decir, no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Esto es verdad, es realmente porque el poderío de Dios es bastante amplio. Pero la Biblia no dice eso. Exactamente, aunque es verdad, no está escrito en la Biblia, está en el Quijote de la Mancha. ¿Quién fue que pronunció esta palabra? No que dice en la Biblia tal cosa. ¿Y qué fue lo que dijo Quijote? Encoméndalo a Dios. Sancho dijo, Don Quijote, que todo se hará bien y quizá mejor de lo que vos pensáis, que no se mueva la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios. Así es verdad, dijo Sansón, que si Dios quiere, no le faltarán a Sancho
mil islas que gobernar, cuanto más una. Porque la Biblia dice, Dios aprieta pero no ahorca. Te lo voy a buscar ahora mismo. Déjame irme a la concordancia, que yo no lo encuentro. No busque eso ahí, porque eso no está ahí, realmente. Óyeme, que la Biblia sí lo dice. A mí me lo han dicho toda mi vida, que Dios ahorca pero no aprieta. No te lleven de eso, eso no es real. ¿Cómo que no? Yo te lo voy a buscar en la concordancia ahora mismo a ti. Emma, mira, te lo voy a llevar mañana a tu casa, porque ahora mismo yo no lo encuentro, pero te lo voy a llevar mañana. Es que ahora mismo que yo lo necesito, ¿verdad que sí? Ahora mismo, porque si la palabra lo dice, hay que buscarlo. A mí me han enseñado eso y yo lo sé. Dios aprieta, pero no ahorca. Aquí tenemos también un punto, el número 19, donde nos dice, Dios obra por senderos misteriosos. Se escucha mucho en nuestras congregaciones, pero tampoco está en la Biblia, hermanos. Muchas personas hablando de estas cosas, y realmente cuando tú le dices que te lo busques por la palabra, pues te dicen, no, yo te lo traigo mañana, como pasó con el hermano, que todavía lo estoy esperando. Realmente, yo no quiero golpear tus sentimientos, no lo quiero hacer. Pero la Biblia no dice, ayúdate que yo te ayudaré. Esto es algo que yo lo he escuchado hasta los pastores decir, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no nos dice eso, hermanos, nunca nos dice, ayúdate tú primero que luego Dios te va a ayudar. Eso es totalmente antibíblico. La Biblia no lo dice. Pero también escuchamos otros tipos de personas, cuando dicen los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. El Espíritu sí tiene fruto, la carne tiene obras. Así nos dice el libro de Gálatas, te estoy hablando bíblicamente, en el capítulo 5, versos 16 y 26. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, con bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Daniel en el pozo de los leones. Hermanos, no era un pozo, era un foso. No era un pozo. Un pozo es donde se almacena agua. Un foso es un hoyo simplemente donde no se echa agua ni ninguna otra cosa. Imagínese usted a Daniel y los leones nadando en un pozo. No, la Biblia dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te librará. Y con ustedes el estelar, el más grande, el favorito, el más famoso de todos los tiempos, el que más auge e impacto ha causado, el trending topic de nuestras iglesias. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Duplessis, ¿la Biblia dice eso? Bueno, eso realmente no lo dice la Biblia, no. Eso lo dijo fue Gandhi. Ahora, porque Gandhi no es un autor inspirado, hermanos. Gandhi no es un autor inspirado. En ninguna parte de la Biblia se le da un versículo a Gandhi para hablar. La Biblia no dice eso, pero la Biblia sí dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. O sea, aquí nos está diciendo Duplessis que Dios no aborrece, que Dios lo que realmente aborrece es al pecador, no a la iniquidad. No, pero entonces yo creo que le están dando una parte a Gandhi ahí en el capítulo 1, donde dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Le están dando una parte a él ahí, entonces. Pero la Biblia no dice eso, más bien la Biblia también dice, Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. O sea, hermanos, la Biblia nunca nos dice que Dios está airado con la iniquidad o con el pecado o con las cosas que nosotros hacemos mal, porque eso es una manera de nosotros buscar una excusa
para esconder nuestro pecado y para esconder las cosas que realmente nosotros estamos haciendo mal. La Biblia sí dice que Dios está airado con el impío todos los días. Así es. Ahora, para que no nos malinterpreten, nosotros aquí abrimos un paréntesis. La Biblia sí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos claro eso totalmente, todos somos pecadores, destituidos de la gracia de Dios, mas sin embargo Dios a través de su Hijo muestra su gracia, su absoluta gracia hacia todos nosotros. Pero por esto no podemos violar los versículos bíblicos que nos dicen que Dios está airado con el impío todos los días, que Dios aborrece al impío. No podemos negar nada de esto y poner la palabra de Gandhi por arriba, cuando el que digo Dios aborrece el pecado pero ama al pecador fue Gandhi y no la Biblia. Exacto. Entonces, hermanos, estos son 23 puntos que nosotros hemos traído a cada uno de ustedes, no por la manera de nosotros buscar disensiones o riñas o controversias, sino una manera de educar al pueblo de Dios, que nosotros entendamos qué es lo que la Biblia realmente dice, qué es lo que la Biblia realmente no nos dice. Y para cada uno de lo que predican, de lo que predicamos y a otro de lo que cantamos, somos adoradores, es bueno que estudiemos la palabra de Dios tal y como es para que así mismo la podamos predicar. Bueno, y esperamos que este video sea de bendiciones para cada uno de ustedes que nos están escuchando y que lo puedan compartir con alguien más y que puedan seguir visitando nuestro canal. Muchas gracias por escuchar. Dios les bendiga.